Trump ganó la primera vez debido a la traición de Obama a la clase trabajadora. Obama fue elegido en medio de la crisis financiera con la promesa de cuidar a las víctimas de los banqueros. Y en cambio vuelve a nombrar a Larry Summers y Geithner, los mejores amigos de los banqueros, con el encargo de imprimir 10 billones en nombre de los banqueros, mientras al final impone la austeridad sobre la mayoría. Por eso mucha gente, sí, personas negras no racistas, votaron. Para Trump, Trump es una criatura de la administración Obama. De la misma manera que la segunda vez es como si Biden y Kamala Harris estuvieran haciendo todo lo posible para que Trump fuera reelegido, porque Paul Krugman, ya sabes, mi amigo y colega del New York Times y del mundo académico que estaba, ¿sabes? Yo estaba horrorizado con Paul, estaba escribiendo estos artículos en el New York Times, apuntando con el dedo un dedo moralizador a la gente que se quejaba de, ya sabes, el costo de la vida y diciendo, no tienen derecho a quejarse, la economía va bien. Nunca ha estado tan bien, nunca han estado tan bien. Así que los demócratas le decían a la gente que estaba sufriendo que nunca habían estado tan bien, y Trump dijo, siento vuestro dolor. Por eso era inevitable que él fuera que iba a ganar solo un punto más. Si me permite, señor. La tragedia es que de maneras que nos recuerdan a Hungría y a otros déspotas y liberales en Occidente, en Europa. Occidental o en Europa, la tragedia es que en los Estados Unidos tienes a gente que genuinamente, ha sido traicionada por ambos partidos políticos. Trump es el último que les ha hecho promesas que, y aquí vuelvo a lo que decía antes, solo tiene una oportunidad de cumplir si abandona su lealtad al sector inmobiliario y financiero, lo cual no creo que haga. ¿Por qué no? Porque esta es su gente. Él se levanta por la mañana y cuando Wall Street sube, él aplaude. Cuando baja, lo considera su fracaso personal peor. Tiene que bajar la valoración. Es una locura de valoración. Así que ya sabes, América no está en declive. Entonces, ¿qué estás diciendo aquí? La clase trabajadora está en declive. La clase media está en declive. La infraestructura está en declive. Si eres parte de la oligarquía de los Estados Unidos, a quienes llamamos multimillonarios, no oligarcas. Por alguna razón sí. Nunca has estado tan bien, por supuesto. La crisis de 2008 fue una crisis del capitalismo occidental. No fue una crisis inventada en Rusia, en China, en el mundo islámico. Fue el resultado de este audaz sistema de reciclaje, que era una combinación muy curiosa de equilibrio y desequilibrio, muy precario, y en algún momento porque a Wall Street se le dio este poder exorbitante efectivamente para imprimir dinero privado para los banqueros. Todo se vino abajo, y entonces nuestros líderes decidieron no hacer lo que hizo Corea del Sur en 1998 o lo que Suecia y Finlandia hicieron en 1992, que es salvar a los bancos pero no a los banqueros. Decidieron salvar a los banqueros, imprimiendo tanto dinero que esencialmente crearon una enorme inflación en el precio de los activos para los ricos y destruyeron las perspectivas de la mayoría con la austeridad. Eso es una crisis interna. Es una crisis que es endógena, para decirlo de una manera cuasi científica. Solo quiero profundizar en algo sobre este tipo de potencial externo. Hay bastantes preguntas sobre esto. Una de ellas señala críticas el sistema financiero global, y en esta cuestión del declive de Occidente. ¿Es el declive de Occidente realmente un declive del norte global? ¿O es más bien una cuestión de que el sur global está ganando el espacio para afirmar sistemas económicos y valores alternativos? No hablaste de eso, ¿no? Pero cuando miras lo que está pasando con los BRICS y con China e India, ¿ves eso también, sino como una amenaza para Occidente, como una competencia por el espacio? No, absolutamente. Lo que está sucediendo es esto. Mira, si miras la economía de Estados Unidos, que es la única economía occidental que realmente importa, está ahora en torno al 50% de la producción industrial de China en términos de dólares, no en términos de PPA. Así que ya sabes, la manufactura en Estados Unidos ha disminuido precipitadamente.
Y Occidente, el norte global, como lo llamas, se está contrayendo en términos de PIB global. Así que tienes a los BRICS, tienes a Brasil, tienes a Rusia, tienes a India, tienes a Sudáfrica, también tienes a Indonesia, Malasia, todos ellos están absolutamente molestos por el hecho de que, aunque su porción del pastel global está aumentando, todos están bajo el pulgar de la Fed del Banco Central de los Estados Unidos, en el sentido de que no puede haber un pago en todo el mundo. Ya sabes, un malasio no puede comprar algo a un indonesio sin que este pago pase de alguna manera a través de la Fed. La Fed puede detener un pago de un indonesio a un malasio. Así que tienen esta ambición de crear un sistema de pago paralelo, que es lo que son los BRICS Pay, y en realidad es algo muy interesante, pero eso no es lo mismo que un desafío al dólar estadounidense, porque la razón por la que los BRICS no van a ninguna parte rápidamente, aunque es un experimento interesante, es porque China, el liderazgo del Partido Comunista Chino, todavía no han decidido desafiar el monopolio, el poder exorbitante del dólar. ¿Por qué? Porque si eres un capitalista chino ganas tu dinero gracias al privilegio exorbitante del dólar. Si estás vendiendo aluminio a California, ¿verdad? Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial. La única razón por la que pueden comprarte aluminio es porque pagan en la moneda global, que es el dólar. Así que el Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, aún no ha decidido si quieren desafiar el dominio del dólar. Porque no olvides, tienen de 3 a 4 billones de dólares en ahorros. Es como si intentaras socavar el banco en el que tienes tus ahorros. Pero la forma en que Estados Unidos está persiguiendo esta nueva guerra fría, especialmente después de Biden, con la ley de chips, efectivamente le dijo a Pekín no se les permitirá tener un país o economía tecnológicamente avanzada. Están empujando. Occidente está empujando, Estados Unidos está empujando al liderazgo chino hasta el punto en que convertirán a los BRICS en algo sustancial, como por ejemplo un Bretton Woods con un 1 en su corazón. Ok, pero aún no lo han decidido porque los capitalistas chinos todavía no lo quieren. Así que cuando miras el G20, miras a Arabia Saudí hablando de unirse a las naciones BRICS, quiero decir, asumo que la gente sabe Brasil, Rusia, India, China, sí, Sudamérica, Sudáfrica. Si simplemente piensas, escucha todo esto está exagerado, que el G7 sigue siendo, por supuesto que lo es. Mira, los saudíes y los emiratíes piensan de la siguiente manera, vieron que después de la guerra en Ucrania, la Fed, y sí, efectivamente la Fed junto con el Banco Central Europeo, pero fue principalmente la Fed, esencialmente se apoderó de 400.000 millones de dólares del dinero del Banco Central ruso. ¿Ok? No estoy juzgando esto, solo lo estoy declarando, y si eres un jeque emiratí, sabes, no eres la mejor persona del mundo, lo sabes. Sabes tú tienes un historial interesante y piensas, sí, bueno, a ellos no les gusta poner el dinero de ese país, quizás mañana se lleven el mío. Así que si tienes 100.000 millones, ¿verdad? Pones un par de esos miles de millones a través del sistema financiero denominado en yuanes chinos en la nube. Ya sabes, el sistema de pago digital del Banco Central de China. Sabes, hay un genocidio ocurriendo en Gaza. Hubo una limpieza étnica. Antes de eso, ha habido crímenes de guerra contra israelíes, judíos. Yo personalmente considero que esto es obra de Occidente. La idea de que íbamos a resolver los siglos de complicidad europea en el antisemitismo, en los pogromos que culminaron en el Holocausto, declarando que Palestina era una tierra sin pueblo. Igual que los británicos, declararon que Australia era una tierra sin pueblo. Nosotros somos los culpables. Nosotros, Occidente, somos los culpables de todo lo que ha estado sucediendo allí. En cuanto a la imagen de Occidente, no existe tal cosa, está hecha jirones. Somos tan hipócritas cuando Putin bombardea un teatro o un hospital en Mariupol con razón. Con razón Occidente lo considera un crimen de guerra y es acusado por la Corte Penal Internacional.
y todos en Occidente dicen que será arrestado cuando el gobierno de Netanyahu pulveriza cada hospital, cada universidad, cada mezquita, cada sitio arqueológico y continúa desafiando a la Corte Internacional de Justicia, desafía a la Corte Penal Internacional. Occidente dice, oh, bueno, no podemos hacer nada al respecto porque es nuestro bastardo. ¿Ok? Pero por lo tanto, Occidente ha decidido destruir su propia credibilidad, por supuesto. Israel. Diría que detendríamos esto mañana. Simplemente liberen a los rehenes. Y hagan ¿qué? Continuar la limpieza étnica que comenzaron en 1948. Ok. ¿Qué pasa con Cisjordania? ¿Entiendes mi punto? No entiendo tu punto. Es un punto patético. Hay algo llamado derecho internacional. No se te permite matar deliberadamente a civiles, apuntar a ellos, tener la aplicación ¿Dónde está papi?, que se asegura de que cuando hay un operativo de Hamás, tienen que esperar a que llegue a casa para hacer volar a toda la familia por los aires. Estos son crímenes de guerra, son crímenes contra la humanidad, es un genocidio, y que Occidente esté proporcionando las bombas para que eso suceda y no intervenga para detenerlo. Simplemente retirando el apoyo militar durante 24 horas. Occidente es culpable. Me gustaría hacer un par de puntos. Uno se refiere a esto. Mira, como educador, muchas veces en una clase había jóvenes que debido a su origen desfavorecido, necesitaban más de mi atención. Ok, debido a su origen desfavorecido, no tenían las mismas herramientas que otros niños ahora. Les di más atención, lo que significaba. Porque es un juego de suma cero. Hay un número fijo de horas cada día que esa atención extra no se la di a otros niños que eran privilegiados o que venían de un entorno privilegiado, llamar a esto discriminación, porque no puse mi tiempo a disposición de todos por igual. Es pasar por alto el hecho de que, para lograr la meritocracia, para sacar a relucir los talentos de los niños desfavorecidos, y por supuesto la desventaja está altamente correlacionada con el género, con las razas, con la raza, con el origen étnico. Llamar a esto discriminatorio en la búsqueda de la meritocracia es esencialmente ir en contra de los hechos. El segundo punto que quería hacer muy brevemente, no lo hice, no llamé a eso. Discriminación, estaba hablando de la admisión. No. Cuando decías, estaba hablando de la admisión en las universidades. De eso estaba hablando. Vamos a aceptar a gente de clase trabajadora. Estaba hablando de admisiones. Ok, admisiones. Pero necesito hacer el segundo punto. Porque creo que es una pregunta, habla de, quizás, la diferencia más profunda entre Constantín y yo. Tenemos algo en común. Ambos crecimos en una dictadura, pero un tipo de dictadura muy diferente. Él creció en la Unión Soviética. Yo crecí en una dictadura fascista griega bajo la OTAN. Y digo esto porque tienes una tendencia a pensar en términos de nosotros. Occidente contra ellos. Y ellos siendo el este, siendo los chinos incivilizados, o los rusos homicidas, o los africanos que intentan, ya sabes, llegar a nuestras costas. Debido a mi origen, tengo una tendencia muy diferente. Verás, en Grecia cuando yo crecía, éramos parte de Occidente, éramos parte del Consejo de Europa, éramos parte de la OTAN, y sin embargo la policía secreta derribó nuestra puerta y secuestró a mi padre, y vivíamos aterrorizados por una dictadura fascista. Así que sé cómo no ver el mundo en un nosotros contra ellos. Puedo ver, ya sabes. Curiosamente, mi padre, el mismo padre, ya sabes. Cuando cayó la dictadura, me instruyó en términos inequívocos que debía estudiar en Gran Bretaña para no tener que enfrentarme a la policía secreta. Así que puedo entender la importancia y apreciar la importancia de los valores occidentales, mientras que al mismo tiempo reconozco la relación dialéctica. Es el terror que Occidente ha desatado en tantas otras sociedades lo que ha creado amenazas existenciales para los Estados Unidos, para nosotros. Así que consideremos por un momento la posibilidad de que el nosotros contra ellos, Occidente contra el resto,
sea el problema de raíz que esencialmente condena a Occidente al declive de los valores que puede terminar con una explosión, no con un gemido. Para empezar, tenemos una catástrofe climática frente a nosotros. Y no estamos hablando de ella. La única manera de asegurar, la única manera de hacer nuestro mejor esfuerzo para no llegar al punto de no retorno, sería que Estados Unidos, Europa y China llegaran a un acuerdo que implicaría una serie de decisiones en capas respecto a la producción, las cadenas de suministro, los conflictos crecientes. Ya sabes, la guerra no es buena para el medio ambiente, no lo olvidemos. Y ese acuerdo ha caído víctima de la escalada de la nueva Guerra Fría que Trump comenzó, pero de una manera pequeña y que Biden turboalimentó. Así que ese es un punto, ¿verdad? Eso es un estallido. Ya sabes, si el planeta se vuelve inhabitable y Occidente sigue siendo dominante hasta que todos perezcamos o, ya sabes, lleguemos a un mundo tipo Mad Max, ya sabes, eso no es un buen resultado. El segundo punto que hago es, hay dos escuelas de pensamiento en Washington. Una es la escuela realista de Kissinger, que pereció, que murió, el difunto Kissinger, Mearsheimer y Donald Trump, quienes, como dijiste, querían terminar la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Para concentrarse en una posible escalada con China, posiblemente una guerra con China. Así que ambos lados, los demócratas y los republicanos trumpistas, están de acuerdo en que es necesario escalar la nueva Guerra Fría, quizás a un nivel de guerra caliente con China. Y esa será otra versión del estallido al que me refería. Es totalmente innecesario. No hay razón para pensar que, ya sabes, el gran matón tendrá que golpear en la cabeza al matón en ascenso. Esta trampa de Tucídides es una gran violación de la memoria de Tucídides. Yo creo en la trampa de Edipo, en la que Occidente está cayendo, presa. Permíteme explicar qué es, por favor, recordarás la historia del padre de Edipo, que estaba tan preocupado por la profecía de que su hijo lo mataría, que al final fue asesinado por su hijo. Fue una profecía la que hizo que el hijo matara a Edipo. Así que de la misma manera que la profecía de que, si no los golpeamos en la cabeza lo harán, y por lo tanto necesitamos poner a China en su pequeña caja, esa profecía está creando las circunstancias para una confrontación que en primer lugar nos impedirá hacer lo que hay que hacer con respecto al medio ambiente, y en segundo lugar incluso puede provocar un Big Bang termonuclear, ¿ok? Así que no solo estás postulando que esto está en un espectro, lo estás poniendo bastante central, lo hago solo. Tienes que ver el belicismo en todo Occidente, la forma en que Europa ha, ya sabes, aceptado la narrativa de que ya sabes, China debe ser contenida. ¿Por qué debe ser contenida China? Ok, ¿por qué debe ser contenida China? Si China, ¿has mirado el mapa de China? Hay, ya sabes, todos estos puntos de bases estadounidenses alrededor de China. China está contenida. Pero este empuje constante está creando la reacción violenta que al final está haciendo a China peligrosa debido a la profecía, lo que yo llamo el 80%, pero también se debe al creciente gasto militar en China. Y hay incluso informes, me voy a preocupar por eso. Sara, me voy a preocupar por eso cuando vea la primera base del ejército chino en Tijuana frente a San Diego, o cuando vea buques chinos patrullando de arriba abajo. ¿No es eso entre Los Ángeles? No sucederá nunca. Sucederá a los chinos, no les interesa hacer esto, solo quieren vendernos cosas. ¿Ok? Pero ¿es Occidente realmente tan inútil que podría entrar en un conflicto? ¿Qué? Esta es la primera vez, recuerda. Irán, recuerda Afganistán, recuerda Libia, pero China. Bueno, esta vez pueden ir a lo grande. Mataron a 1 millón de iraquíes. Como resultado de un error de cálculo, mataron a muchos estadounidenses innecesariamente intentaron, si nunca, aprenden de los británicos o de los soviéticos, intentaron tomar Afganistán, son perfectamente capaces. Creo que en este sentido confío más en Trump que en Kamala Harris, porque lo único bueno que esta pobre excusa de naturaleza humana tiene es que no parece gustarle la guerra.
Y eso me gusta, digamos que mañana por la mañana tenemos en Nueva York, en las oficinas, ya sabes, en las oficinas de las Naciones Unidas con Donald Trump, al frente tenemos una conferencia de paz internacional para Ucrania, así que tienes a Zelensky, tienes a Trump, tienes a Putin, tienes a Xi, tienes a Modi, quizás como se llame este Starmer, ¿quién representará a Europa? Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen no tiene una legitimidad. Bueno, nosotros sí, ¿sabes por qué? Porque vamos a pagar por Ucrania, los estadounidenses nunca pagan por el desastre que dejan atrás o que se deja atrás. En el caso de la guerra del Golfo, hicieron pagar a los saudíes. En el caso de la guerra de Ucrania, será la Unión Europea, necesitarán al menos 1 billón para reconstruir Ucrania. Estoy totalmente a favor de reconstruir Ucrania. El pueblo de Ucrania se lo merece, pero Europa no puede permitírselo simplemente porque hemos fracasado en federar nuestro poder político y nuestro poder fiscal. Después de más de 20 años, después de federar nuestro sistema monetario, y el resultado es que, ya sabes, Alemania no puede equilibrar sus cuentas. Hoy tuvimos 15 años de inversión cero en la industria del norte de Europa. Olvídate de Grecia. El caso perdido. El resultado es que nos perdimos toda una revolución industrial frente a China y Estados Unidos, y ahora estamos en una recesión secular a largo plazo. Esto no es una pequeña recesión que será, ya sabes, el modelo industrial alemán está caput, está acabado. No puede ser reemplazado. Es un poco como, ¿recuerdas esas hermosas máquinas de escribir eléctricas Olivetti de finales de los 70? Ok, bueno, el PC las mataría, y ninguna reducción de salarios o subvenciones gubernamentales salvaría a la industria europea. Hoy, hubo una pregunta que quiero decir, ciertamente no es global, pero es desde el punto de vista noruego que tengo que preguntar. La corona noruega quiero decir, durante un largo periodo de tiempo, ha habido un declive bastante constante. Y la pregunta decía, ¿tendrán que unirse finalmente al euro? No lo hagáis, ya sabes, no lo hagáis. Si la Unión Europea realmente quisiera derribar a Rusia, le habrían permitido entrar en la eurozona, quizás deberíamos intentarlo, ok. Así que nos quedan solo unos minutos. Realmente no hemos hablado de soluciones y sé que vas a resumir, pero creo que deberíamos, si antes ya sabes, puedes guardar lo que quieras decir para tus minutos de resumen, pero si hubiera algo que dirías, porque sé que dices que no está en declive, pero tienes una especie de definición de declive que es lenta. Y luego dices, la perspectiva de la humanidad depende de no seguir el camino de Constantin, de mantener un mundo unipolar. Un mundo unipolar es tóxico. Nos está llevando rápidamente a la extinción. Por 2 razones. Una ya la mencioné, pero la mencionaré una vez más porque no la discutimos lo suficiente. Seguí trayéndola de vuelta, pero desaparecía. Una es, por supuesto, la emergencia climática, el desastre climático sin una humanidad genuinamente multipolar y democrática, donde, ya sabes, los indios estén representados, los chinos estén representados, y los africanos estén representados, los europeos estén representados. No hay forma de que sobrevivamos en este planeta. Donald Trump, sí, tú ya sabes. Constantin estaba argumentando a favor de un occidente unipolar. Bueno, no existe tal cosa como Gran Bretaña. Incluso si tienen un lugar en el Consejo de Seguridad, son los Estados Unidos, y tienes un presidente que no cree en el cambio climático, cree que es un engaño. Así que para mí está claro. No necesito elaborar el punto de que ya sabes, el futuro de la humanidad depende de un mundo multipolar en el que haya más proporcionalidad entre números, perspectivas y poder. El segundo punto, Constantin. Y me refiero a ti, porque esta ha sido la disputa de esta noche y he disfrutado mucho, y muchas gracias por proporcionarme esta increíble alegría. Él no. Él habla después de ti. Y no me estás interrumpiendo. En 2001, recuerdo que en 2001,
Me manifestaba fuera de la embajada de Rusia en Londres contra Putin, y recuerdo que un mes después estaba en el Senado de la Universidad de Atenas, y fui el único voto en contra, estaba en minoría de 1. La propuesta que había llegado al Senado era la propuesta de otorgar a un tal Vladimir Putin un doctorado honoris causa, y fui el único que votó en contra y expliqué mi voto negativo, diciendo que es un criminal de guerra por lo que hizo. Ya sabes, efectivamente mató a 250.000 personas en Chechenia solo para solidificar su régimen. ¿Y cuál fue la reacción de la policía británica fuera de la embajada rusa y de Occidente? Nos trataron a los que nos oponíamos a Putin como enemigos del pueblo, como enemigos de Occidente. ¿Eso es Occidente para ti? En cierto sentido, Putin no habría existido si no fuera por la masiva disminución de las perspectivas de vida de los rusos, que fue de la que Estados Unidos fue el principal responsable a través del FMI en 1993, 1994. Había un gobierno en ese entonces corrupto, incompetente y demás, pero solo querían formar parte de Occidente en Rusia. Y ya sabes, el aplastamiento de las perspectivas del pueblo ruso fue el resultado de Occidente. Por eso digo, dejad de pensar en términos del Occidente. Bueno, el Occidente malo somos nosotros los que, porque tenemos un poder tan exorbitante, estamos creando malignidades en Rusia, en China, en Siria, en Israel, a través de nuestras políticas desagradables y bastante miopes. Entonces, el turno es tuyo por unos minutos. Bueno, déjame, antes de meterme de lleno con Yanis, déjame hacer algunas observaciones, una que creo que debería hacerse, una de las cosas que realmente he disfrutado esta noche, es que hemos podido discutir nuestras ideas abiertamente y las dos grandes civilizaciones que son la alternativa a la nuestra no permiten esto en sus países o no permitirían esto en el maravilloso mundo multipolar que inevitablemente resultaría en que uno de ellos estuviera al mando. Así que el hecho de que tengamos la libertad de hablar e intercambiar ideas es bastante especial y único. Y no deberíamos olvidar eso en sí mismo mientras tenemos esta conversación. Y eso me lleva de vuelta a Solzhenitsyn. Y lo que dijo sobre el coraje en el Reino Unido hoy. Como aludí en mis comentarios, tenemos oficiales de policía llegando a las puertas de los periodistas para investigarlos por cosas que tuitearon, por cosas que dijeron. Vamos en la dirección equivocada, en lugar de tener el coraje de decir lo que pensamos y de estar en desacuerdo enérgicamente. Como lo hemos hecho esta noche, estamos cada vez más apretando más la tapa de la olla a presión. Si no permitimos que la gente exprese sus preocupaciones legítimas, crearemos resultados terribles para nuestras propias sociedades y para el mundo en general. La libertad de hablar y de expresar ideas, aunque a veces vaya a ser erróneo, aunque a veces vaya a llevar a la desinformación, es una parte increíblemente importante de nuestra sociedad. Ahora estoy de acuerdo con Cintia. Yo creo que la era de las redes sociales crea incentivos perversos para la comunicación. Sin duda, estoy de acuerdo con Cintia, por cierto, incluso como alguien que tiene un gran canal de YouTube y podcast, que aunque tenemos razón al criticar a los medios tradicionales, tenemos razón al denunciar sus mentiras, tenemos razón al destacar el hecho de que muy a menudo la verificación de hechos y la desinformación se utilizan simplemente como una forma de avanzar en su punto de vista ideológico particular bajo el disfraz de la objetividad. Sin embargo, aquellos de nosotros en los nuevos medios no estamos sujetos a los mismos estándares y por lo tanto es mucho más fácil para nosotros. Necesitamos medios de comunicación tradicionales, necesitamos instituciones tradicionales, pero tienen que ser mejores de lo que han sido. Y ahí es donde el futuro del mundo occidental se va a negociar. Para Trump es una criatura de la administración Obama, de la misma manera que la segunda vez es como si Biden y Kamala Harris estuvieran haciendo todo lo posible para que Trump fuera reelegido, porque Paul Krugman, ya sabes, mi amigo y colega del New York Times y del mundo académico que estaba, ¿sabes? Yo estaba horrorizado con Paul, estaba escribiendo estos artículos en el New York Times
apuntando con el dedo un dedo moralizador a la gente que se quejaba de, ya sabes, el costo de la vida y diciendo, no tienen derecho a quejarse. La economía va bien. Nunca ha estado tan bien. Nunca han estado tan bien. Así que los demócratas le decían a la gente que estaba sufriendo, que nunca habían estado tan bien.